televisión Señal en los Estados Unidos. Doy la bienvenida esta tarde a Gisela Garzón, militante de la Revolución Ciudadana, y también a Ismael Quintana. Él es constitucionalista y vital su análisis en este momento en que estamos frente a la decisión del pueblo ecuatoriano sobre si nos vamos o no nos vamos a una constituyente y qué es lo que deberíamos conversar, derivado del diálogo anterior. Decía, pues, gane el sí o gane el no, tenemos que sentarnos a conversar. ¿Sobre qué? Bueno, pues preguntémosles a nuestros invitados. Gisela, muchísimas gracias por estar aquí. Su opinión es muy importante para nosotros y quisiera saber cómo evalúa usted este proceso electoral al que estamos abocados los ecuatorianos. Estuvimos, porque ya se cerraron las urnas. Gracias, Janet, un gusto compartir con Ismael y un saludo a la audiencia. Gracias por este espacio, por generar espacios de debate tan necesarios y tan escasos de un tiempo acá, de debate respetuoso sobre todo. Han sido días, me parece que complejos en términos de cómo se ha enfrentado una campaña a costa de una serie de falsedades, y ahí han sido muy necesarias estas páginas de verificación que han dado cuenta de una serie de tropiezos de ambos lados. No es una cosa únicamente de unos u otros, una serie de interpretaciones que no caben, una serie de temas como, por ejemplo, que a un privado de la libertad le atienden antes que una mujer embarazada, cuestiones por el estilo, y que eso diría la Constitución. Ese tipo de cosas no abonan para nada a un debate que sí es necesario en términos de algunos ajustes que se podrían pensar. Yo planteo uno, de hecho, sobre la base de esto, que no necesita una constituyente, sino más bien el compromiso de una serie de sectores y encaminarlo como reformas. Y es la estructura de los partidos y movimientos políticos para fortalecer las escuelas de capacitación, de formación, y llegado el momento tener asambleístas, concejales, vocales de gobiernos parroquiales con muchas mejores capacidades para enfrentar lo que implica el legislativo de un ejecutivo de diferente nivel. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son necesarias indiscutiblemente, pero pensar que la Constitución limita la atención en materia de seguridad sería desdecir al mismo gobierno, que esta mañana informaba que habían capturado con cooperación internacional a un cabecilla importante. Entonces, pero al mismo tiempo, Gisela, digamos, sí, poniendo un punto para poder invitar la discusión. Esto es una conversación, así que siéntase libre, Ismael, también cuando usted quiera participar. Pero lo que se dice, Gisela, y quizás en eso quizás están pensando los ecuatorianos, ¿no es cierto? Esto de que capturan a los delincuentes y a los minutos, en ocasiones, o a los días, horas, están sueltos. Eso ha invitado a esa reflexión y esa relación de que es la Constitución la que tiene un problema ahí. Es decir, no impide el trabajo de la Policía Nacional, pero sí hemos visto esfuerzo de la Policía Nacional, captura de delincuentes, van a la cárcel y salen al rato pues beneficiados con algunas garantías que tiene la Constitución de Montecristi. Vámonos del otro lado. Había un fiscal que estaba investigando el tema de Blanqueo Fito, que fue asesinado hace unas semanas. Y allí la Constitución, entre otras cosas, también garantiza una vida libre de violencia para todos y todas, más aún para quienes se exponen a este tipo de investigaciones que llegan a puntos difíciles, a puntos álgidos. La pregunta es, ¿quién lo estaba cuidando? ¿Tenía una garantía para que enfrente este proceso? ¿Se podía pensar en un refuerzo de su seguridad, que lo haga de manera remota, en fin? Porque la situación era compleja y la investigación que llevaba adelante era compleja. Y como ese, otros casos. Por supuesto que la normativa, la ley como tal, incluso se podría cambiar, pero recuerde, Janet, que este mismo gobierno hizo una consulta para incrementar las penas en delitos sobre extorsión, secuestro y una serie de cosas más que ya están en su tope máximo en el Código Penal, respuesta a una consulta que el gobierno llevó adelante. Por lo tanto, las sentencias están escritas. De allí a que el sistema de justicia pase una crisis, indiscutiblemente, pero hay que evaluarlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, yo recuerdo que en procesos de fiscalización revisábamos que hace falta presupuestos para mayores fiscalías especializadas en género, por ejemplo, o del otro lado, mejor infraestructura y administración del sistema de la función judicial. Entonces, eso viene de la mano también de una cuestión administrativa. Y en todo caso, que se investigue o se llegue a fondo de cuáles son los vínculos, qué nexos tienen los jueces fiscales que dejan libres a los delincuentes, porque en efecto hay un esfuerzo, pero lo que se ha dicho es que la Constitución impedía la cooperación internacional, y nos ha dado cuenta que se puede hacer esa cooperación internacional. ¿Qué dice un constitucionalista justamente ya de la letra pequeña, de los detalles de lo que dice o no dice? Bueno, gracias por la invitación. Yo me siento privilegiado de estar en esta mesa y por supuesto un saludo para la audiencia de Visionarias. Creo que en esto, yo voy a empezar concordando en algo con Gisela. Creo que ha habido una narrativa principalmente en la discusión sobre el eje de seguridad de la Constitución, de decir que esta es una suerte de Constitución prodelincuencial. Entonces yo escuchaba el otro día un debate ahí entre un colega, Mauro Andino, y otro colega, y claro, Mauro le preguntaba, yo discrepo ideológicamente con Mauro y en algunas cosas, casi todas, no estamos de acuerdo,
Pero él le hacía una pregunta y decía, oye, a ver, dime qué parte de la Constitución beneficia un delincuente. Y claro, la respuesta fue mutis por el foro, porque este no es un tema esencialmente constitucional, sino que es un asunto que se tiene y se va desarrollando a nivel legislativo. Probablemente tenemos un problema ahí con el Código Orgánico Integral Penal, que es un asunto que deriva sí de la Constitución. La Constitución es una norma genérica y en la Constitución yo creo que tenemos sí un par de problemas que debieran, si es que hoy ganara el sí en la pregunta de entrar de cajón en la mesa constituyente, hipotéticamente pensando en que haya asamblea constituyente que vaya a topar el tema de justicia. Primero, las reglas constitucionales de la prisión preventiva. Eso hay que revisar de cajón. Es decir, más allá de que la regla o el estándar internacional sea que la prisión preventiva tenga que ser una medida cautelar de aplicación última o de última ratio, creo que esa legislación en materia de derechos humanos y también nuestra Constitución, que tiene ya 17 años, de algún modo sí está desfasada con la realidad que tenemos hoy. Es decir, una realidad en la que el crimen organizado transnacional está penetrando, donde usted tiene cárteles del narcotráfico que utilizan grupos de delincuencia organizada. Esos grupos de delincuencia organizada hoy, por ejemplo, utilizan menores de edad para cometer delitos porque se sabe que de algún modo el menor de edad al menos no va a responder del mismo modo en que respondería un adulto. Entonces sí tenemos un problema ahí. Yo creo que para ciertos delitos la prisión preventiva debe ser la regla general, lo digo sin ambajes, en delitos como violación, secuestro, asesinato, es decir, los delitos más graves. Tenemos un problema porque hay veces donde nuestras cárceles están llenas de, por ejemplo, personas sin condena ejecutoriada que están o han sido procesadas por delitos que se llaman de cuello blanco, ¿no? Los peculados, los cohechos. Creo que ahí debe pasar una discusión profunda. En esos casos, entonces, debe haber prisión preventiva y creo que la Constitución debe en eso morigerarse. Hoy la Constitución establece que sí o sí es la última medida a aplicarse, hay que preferir otras. Ese concepto tiene que cambiar. Diana Salazar, que se entiende, no sea, ya se ha dicho que podría encabezar la lista en Pichincha de candidatos a la Asamblea Constituyente si hoy el pueblo decide que debemos ir a ese proceso. Ella planteaba desde su experiencia como fiscal que debe haber un cambio en la Constitución para que delitos relacionados a la delincuencia organizada y a la corrupción sean imprescriptibles y que puedan ser juzgados en ausencia. Bueno, hoy algunos delitos vinculados a temas de corrupción, la consulta de Moreno en eso fue fundamental, por ejemplo, delitos de carácter sexual contra menores de edad, hoy son imprescriptibles. Tenemos reglas constitucionales respecto de, por ejemplo, la inhabilitación perpetua para esa clase de delitos. No puede usted volver a ejercer cualquier cargo público. Es decir, en eso tenemos, digamos, una serie de blindajes constitucionales. Tal vez habría que repensar el catálogo de conductas criminales que debieran, insisto, de cajón, recibir prisión preventiva de primera mano, que no haya espacio para que el juez empiece a dilucidar con el argumento de la última ratio. La Constitución establece que en este catálogo de delitos, sin perjuicio de lo que establezca la ley, la prisión preventiva es la regla general y así se tiene que aplicar, que no haya espacio a interpretación alguna, porque ahí tenemos el problema. La gente que, digamos, ha escuchado esta discusión se pregunta por qué si la policía o Fuerzas Armadas, dependiendo del caso, captura a un presunto delincuente, lo pone a órdenes de un juez con un fiscal de por medio y el juez inmediatamente le da sustitutivas. Entonces, claro, salen con grillete o con prohibición de salida del país. Ese no es un problema 100% constitucional, insisto, de la ley. Entonces, eso hay que corregir. Estoy de acuerdo con el tema de la imprescriptibilidad, revisando lo que ya tenemos. Y creo que ahí usted topa el tema de la fiscalía y creo que es fundamental. La Constitución de 2008 tiene un grave defecto de haber incluido a la Fiscalía General del Estado, dice en la letra como órgano autónomo, pero en realidad ya en lo administrativo, fundamentalmente en lo administrativo, Gisela decía una cosa importante, hay un déficit de agentes fiscales que deberían estar ahí a la orden del día para investigar algunas conductas criminales, por ejemplo, para mí, las más execrables que son contra los menores de edad. Y en esos casos los delitos no andan, porque la Fiscalía constitucionalmente depende del Consejo de la Judicatura. Y yo alguna vez le vi a la propia fiscal Salazar tener que, voy a decir esto coloquialmente, ponerse de rodillas ante el Consejo de la Judicatura, que en ese momento presidía María del Carmen Maldonado, para pedirle partidas presupuestarias. Hay que sacar a la Fiscalía de la función judicial
y devolverle la Y para autonomía eso que se tuvo hasta la necesita Constitución. reforma constitucional, pero pongo... Ya se ha digamos, intentado la reforma parcial, no ha habido voluntad política Exacto. respecto de ese tema. En el 2019, el Comité de Reinstitucionalización Democrática ya intentó ese punto, no pasó. Entonces, bueno, si ya se agotó la medida parche, que finalmente es la reforma o la enmienda, me parece que el proceso constituyente sí debe avanzar. Entonces, reformas profundas a la función judicial. Dos ejemplos más, ¿no? En esto de las medidas sustitutivas, ¿no? Ciertos delincuentes, pues, cometen delitos aquí y huyen del Ecuador, sobre todo aquellos que están relacionados con delincuencia organizada y también con casos de corrupción. Resulta que ahora los fiscales han convertido a las sedes de consulado en lugares en donde los convirtieron como en juzgados o fiscalía, sedes de juzgados o fiscalía, lo cual no está dentro de ninguna norma. La sede diplomática es sede diplomática y al darle la medida sustitutiva para que vaya y se presente en un consulado, eso es una ridiculez, que no sé si deriva de un cambio en la Constitución, pero pues ahí hay un problema. Vuelvo a insistir, la Fiscalía permiten, ¿no? debe depender de un órgano como el Consejo de la Judicatura, que con la estructura que hoy tenemos, establecida en la consulta popular que promovió Correa en el 2011, altamente politizada. No sé qué tiene que hacer el presidente metiendo vocal, la Asamblea Nacional metiendo vocal. Comprendo por qué la Defensoría Pública, la Fiscalía y la propia Corte Nacional de Justicia, pero los otros dos órganos, digamos, sus dos fuentes de nominación, hacen que ese órgano hoy sea altamente politizado. Entonces, perfecto. ahí tenemos un problema. Derivados de la última conformación, de la conformación actual, digamos. También Del sistema, es un problema de sistema. Yo no voy a hablar solo de nombres, porque hoy hablamos de Godoy, hace 2 minutos hablábamos de Wilman Terán, anteayer hablábamos de María del Carmen Maldonado, Fausto, ya hasta se me fue el nombre de este señor. Institucionalmente hablando. Es un problema institucional. Debemos discutir eso. El Consejo de la Judicatura existe en el sistema constitucional ecuatoriano desde el año 92, no con el mismo superpoder que tiene. Creo que en eso no sé si vamos a llegar a un acuerdo. Personalmente creo que lo del Consejo de Participación Ciudadana está probado. Integre quien integre ese órgano, que no sirve. Lo de la Judicatura habrá que repensar en un eventual constituyente. Mantenemos ese órgano, pero tal vez morigerando sus competencias y modificando sustancialmente las reglas constitucionales de integración. Entonces, fíjese usted, Janet, esto de parchar la Constitución con este tipo de cosas 27 parches justifica el cambio. Yo prefiero separar las simpatías o antipatías de quien convoca, que ese es uno de nuestros largos problemas que hemos tenido, porque si fuera así, lastimosamente la gente no ve el contenido de las preguntas, como por ejemplo lo que acaba de decir el doctor Chalco, que yo lo he venido repitiendo, la aparente contradicción en 3 primeras preguntas para cambiar la Constitución actual y otra pregunta para cambiar lo que estamos pidiendo que se cambie. No sé si fue motivo de una estrategia nunca antes visto o de la improvisación hecha política, por así decir. Así que yo quisiera separar el tema de quien convoca, sino que son temas de Constitución, que son temas de acuerdo nacional. Pero ¿valía la pena gastar tanto dinero en una consulta popular para proponer estos 4 temas que nos han convocado el día de hoy a los ecuatorianos a las urnas, con todo además lo que significa un proceso de elecciones, Henry? Separando el ejercicio plebiscitario de que un gobierno quiera que le digan sí a ellos y con eso gobernar, siempre es positivo que el pueblo pueda directamente hacer cambios a su ordenamiento jurídico. Cueste lo que cueste, Henry. Voy a desarrollar el tema. Por favor. Yo siempre sostuve que lo ideal era un proceso de reforma profunda a la Constitución, con muchísimos temas que hemos debatido hace años, para que pase por la Asamblea y en un solo referéndum se lo puedan hacer, no en varios procesos, no solamente por el costo, coincido contigo, sino por la incertidumbre que podía generarse básicamente en temas de carácter económico. Ahora bien, el presidente de la República, que es uno de quienes podían convocar la constituyente, al igual que el pueblo con el 12% de las firmas, y la misma Asamblea Nacional, consideró en ejercicio del artículo 444 que había la necesidad de convocar un proceso constituyente en general. Él lo catalogó, él es el presidente, y bueno, si esa es la alternativa de cambio, hubiera preferido otra, igual considero que era viable. El inicio del proceso, nada fácil,
complejo, pero esa fue la situación a la que nos vimos abocados. Y ante eso había que tomar una decisión, que es la que hoy día ha resuelto el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cuáles son, de darse pues esta asamblea constituyente, cuáles son, por ejemplo, los temas prioritarios en el ámbito jurídico que también pues de alguna manera se ha discutido durante tanto tiempo? Teniendo claro que una constituyente y nueva constitución no es un ejercicio de ajuste de cuentas o de campeonato para ver quién es más demagogo. Esto directamente relacionado con la extrema izquierda y la extrema derecha. Una constitución no puede retroceder en derechos, es una declaración de principios, cuáles son las garantías de los ciudadanos y básicamente cómo se organiza el Estado y el gobierno. En pocas palabras, cómo se organiza el poder. Con esos antecedentes, por más abstractos que pudieran parecer, hay temas muy importantes. Una de las grandes fallas del texto actual, que es absolutamente absurdo en su parte orgánica, es el tema, por ejemplo, el órgano legislativo, la Asamblea Nacional, la eliminación del Consejo de Participación, la independencia y autonomía del tema de la Fiscalía, el cambio total del tema del Consejo de la Judicatura, todo el régimen económico que hoy es intervencionista, estatista, con claras dedicatorias cuando habla que los sectores estratégicos solo pueden ser provistos por el Estado, con excepcionalidades que son a dedo al sector privado, que eso hace una economía de zapara y de compadres, de los que se cuadran con los gobiernos de turno. Eso debe ser reformado, porque una constitución tampoco tiene que irse al otro extremo. En ese sentido es neutro, para permitir que los planes de gobierno que son votados por el pueblo puedan ser ejecutados. No pueden ser camisas de fuerza en el ámbito económico, por citar un ejemplo. Para mí, ese es lo neurálgico de un cambio constitucional que se pudo haber hecho por reformas parciales. Hay dictámenes de todo lo que le he dicho, y bien lo ha citado el doctor Chalco, dictámenes de todo de la Corte. Pero ya que se hizo por constituyente, y si en el caso de que lograra ser aprobada el día de hoy por el pueblo ecuatoriano, esos serán los grandes cambios a debatir. Perdón, sigue, María del Carmen. Una consulta de algo de lo que se ha venido pues escuchando, y es que hay el temor de que pueda llegar a una constituyente de plenos poderes. ¿Es esto posible cuando de hecho hasta el mismo Tribunal Constitucional dijo que esto no se podía dar de ninguna manera? En lo jurídico no se puede. No solamente porque el dictamen de la Corte expresamente lo prohíbe, porque estamos en un régimen constituido. Y si bien hay poder constituyente, es derivado. Es un poder constituyente pleno para ejercer una nueva redacción de constitución, no para estarse metiendo con los otros órganos del Estado. Pero si esto no alcanzare en un país donde la institucionalidad está en soletas, hoy, en el caso de que fuera aprobado, el estatuto lo va a decidir el pueblo, y el pueblo está ordenando que no es de plenos poderes. Que no es de plenos poderes. Deja el estatuto propuesto por el presidente Noboa para hacer el estatuto del pueblo. Ahora bien, ese es el mundo jurídico, pero como la posverdad y la polarización viven mundos paralelos, y en esto con dedicatoria a la extrema izquierda, a la extrema derecha, puede ser en base a los antecedentes. ¿Y por qué salta la duda y tu legítima pregunta? Porque por un lado vemos un expresidente sentenciado que quiere los plenos poderes, así lo ha dicho en varias publicaciones, para cesar al gobierno, o sea, el ajuste de cuentas. Un gobierno que más allá de las críticas o apoyos que pueda tener, está legítima y constitucionalmente constituido. Y también del otro lado, no se queda atrás, por ahí hay una ministra que en lo que se le puede entender de sus declaraciones dice que cada vez que hay un dictamen de la Corte, dice, nos veremos en la constituyente. No sé si nos va a saludar o es como dicen algunos que los quieren cesar. Entonces, la constituyente no puede servir ni para cesar a nadie, no puede servir para hacer leyes, mandatos, amnistías, destituir y encargar a dedo a nadie, ni a suplantar, por más que se lleven a las figuras de la Asamblea, la Constituyente, ni suplantar a lo que tiene actualmente la Asamblea Nacional con todos sus efectos. O nos ceñimos al orden constituido, o esto va a ser la fuente del relajo institucional en el caso que se aprobare, porque hasta ahorita estamos conversando en base a supuestos. Otto, pero ¿fue un acierto o fue una equivocación convocar a una consulta popular y referéndum de parte del presidente Daniel Noboa? ¿Qué piensa usted? O sea, es fácil opinar ya cuando la suerte está echada, ¿no? Pero... Bueno, todavía no está echada. No me refiero a los resultados, sino... A ver,
digamos, ya en una hora o dos vamos a saber qué pasó. Entiendo que al menos va a ser una cuestión disputada. Se esperaba, cuando se presentan preguntas que parecen sencillas, ganadoras, lo hizo Guillermo Lasso en su momento también, se espera que la ciudadanía, digamos, se embarque en esas iniciativas, pero terminan siendo normalmente las consultas populares, y lo explicaba bien Henry Cucalón, terminan siendo más bien llamados de atención a los gobiernos y no un análisis profundo de las oportunidades que esas preguntas pueden representar. Y eso al parecer volverá a ocurrir hoy. ¿Fue una buena idea o una mala idea? Mire, en lo personal me parece que, y esto ya es una opinión personalísima, me parece que si se convoca una constituyente hay que dar luces de cuáles son los cambios institucionales que el gobierno aspira, y eso no ocurrió. Me parece que tampoco puede ser una constituyente la respuesta a un vaivén, a un rifirrafe con la Corte Constitucional, porque así se sintió, ¿verdad? Y efectivamente hay cambios constitucionales que pueden ser importantes, que pueden ser necesarios. El gobierno lo presentó como indispensable para la lucha contra la delincuencia. Hay un problema de inseguridad que no mejora, y la ciudadanía no necesariamente se embarcó en esa narrativa, ¿no? Otto, ¿como cuáles cambios deberían ser prioritarios de ganar el sí? Bueno, si usted me pregunta, voy a hablar desde la posición de lo que se pudo un poco percibir desde el gobierno. La pregunta de las bases es 100% ligada al tema de inseguridad, pero al parecer se sembró una narrativa desde la campaña del no respecto a riesgos ambientales en Galápagos con el tema de las bases, y el gobierno, por más que intentó, parece ser que no logró revertir esa narrativa. Entonces, esa era una pregunta que por su propio peso caía en el tema de seguridad. Luego tenías dos preguntas de enganche, en mi opinión, que era la de la reducción de la Asamblea, porque claro, nunca existe institución más despreciada, por usar algún término, que el legislativo, llámese Congreso, llámese Asamblea, póngale el nombre que quiera, siempre genera rechazo. Entonces, decir va a haber menos legisladores, y ya lo preguntó también Guillermo Lasso, suele ser una pregunta de enganche, ¿no? Pero no sé, hasta ahora por lo menos parece que no enganchó. Y la otra que parecía... La del fondo partidario. Era la de quitarle el financiamiento a los partidos. Que ahí hay una confusión ciudadana, porque la gente tampoco tiene por qué conocer al detalle cómo funciona esto. Pero hay dos tipos de fondos para los partidos. El uno es el fondo de promoción electoral, que son las famosas franjas publicitarias. Y que se mantiene. Ese se mantiene. Y el otro era el fondo partidista, que es el que le dan a los partidos que en 2 ocasiones consecutivas logran sacar más del 5% de la votación para que puedan realizar actividades relacionadas a la formación política y en ese sentido. Lo que pasa es que en el Ecuador, cosas que son o pueden ser positivas terminan deslegitimándose o desprestigiándose por el mal actuar de unos pocos. Con ese caso del fondo partidista, existió hace unos pocos años un partido que presentó facturas para justificar gastos del uso de esos fondos de cirugías estéticas. No sé si me explico. Entonces, esas cosas, ese accionar errado de unos cuantos nos llevan a los ciudadanos a reaccionar del todo a estas iniciativas, pero no necesariamente son malas. Entonces habían dos preguntas de enganche y dos de fondo. La más profunda, la constituyente, ¿no? Veamos qué pasa. Yo creo que como es una consulta de pocas preguntas, yo creo que en 1 hora o 2 ya deberíamos de saber qué pasó. Otto, sobre la campaña, fue muy rápida, ni siquiera se la sintió, y creo que ahí también hay que tomar muy en cuenta eso, sobre todo en mi percepción muy personal. La campaña por el no llegó, y por la campaña del sí, claro, el gobierno tuvo las de ganar. Miren, el país está muy polarizado políticamente, y la ciudadanía ve básicamente 2 actores, el oficialismo y el correísmo. Y el segundo actor, que es la oposición representada en la lista 5, en el fondo, en mi opinión, les favorecía ir a la constituyente. De hecho, fue el único partido que lo propuso en la campaña presidencial de este año. Ellos propusieron una constituyente. Y bajo el mecanismo de elección que planteó el gobierno para la constituyente, iba a ser una asamblea constituyente de 2 partidos, el oficialismo y la lista 5. Entonces, prácticamente, ¿no? Con unas minorías por ahí. Entonces,
Usted... oportunidad, para ellos Así es. era una oportunidad, y yo creo que ellos, si no dan el sí, creo que van a ser, a pesar de que tratarán de capitalizar un triunfo del no como propio, a pesar de que no se activaron en campaña, porque políticamente les corresponde intentar capitalizarlo. Me parece que en el fondo y casa adentro van a estar desilusionados de una propuesta constituyente. Déjeme entender entonces, según su criterio, Otto, los correístas habrían querido o quisieran, pues todavía nada está dicho, de que gane el sí y de que vayamos a una constituyente. Menos en lo de la constituyente yo creo que sí, porque les convenía a ellos mucho, les daba oxígeno, les daba una oportunidad de recuperar terreno a nivel de presencia política. Hoy están en minoría en la asamblea, en la constituyente eso podría ser distinto. Las cosas se han movido mucho, también yo debo decirlo, ¿no? El gobierno es un gobierno que ha tenido que tomar decisiones difíciles, sobre todo en lo económico, y que no ha tenido los resultados esperados en materia de seguridad, y eso conlleva un desgaste. Ir a una consulta popular después de una decisión, cuidado, que yo la he respaldado en decenas de ocasiones públicamente, porque además tengo que ser coherente, yo no soy cínico, como la de los subsidios, que es una decisión difícil, necesaria, pero difícil, de un alto costo político, y esperar que sea fácil ganar una consulta popular después de una decisión tan difícil, también, no sé, pues no hubiese sido, digamos, fácil de comprender que eso ocurra. Y yo creo que va a ser una elección difícil en este momento para el gobierno, en gran parte no por las preguntas, sino porque hay un desgaste natural de la toma de decisiones difíciles y de la falta de no tener los resultados esperados en seguridad. Otto, si no gana el sí en la consulta o los márgenes son demasiado ajustados, ¿el presidente Daniel Noboa quedaría mal parado después de esta aventura electoral? Y de cualquier gobierno que convoca una consulta y la pierde queda golpeado políticamente. Pero yo siempre trato de verlo desde el lado positivo, es más bien una oportunidad de aterrizar en gestión. Cuando el gobierno del presidente Lasso insistía en que lo desestabilizaban, la verdad le digo, sí es verdad que a veces hay fuerzas políticas que no son muy democráticas, que tienen un comportamiento que uno no llega a comprender desde la lógica del respeto a la institucionalidad, a la ley, o al juego limpio. Pero esa es la política en el Ecuador, y si uno se mete a jugarla, tiene que jugarla bien. Y cuando uno gobierna, la mejor carta que puede jugar es la de la gestión, la de los resultados en gestión, y un gobierno tiene que enfocarse en eso. Y yo creo que si esto ocurre hoy y gana el no, el gobierno tiene que reenfocar todo su aparato de gestión pública en los temas más importantes que nos afectan a los ciudadanos, la salud, la educación, la seguridad, y tratar de encontrar mecanismos de medición real de resultados y de acción y gestión eficiente que nos permitan, insisto, mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es el propósito del gobierno? Ese, mejorar la calidad de vida de la gente, nada más. Y adicionalmente, es un momento para que entendamos todos que hay problemas muy profundos en el Ecuador que ameritan que las fuerzas políticas dejen las broncas y las rivalidades por un momento y se sienten a encontrar un camino común. Mire, el tema de la inseguridad acá en la costa, nosotros no vamos más acá, es una situación muy difícil el día a día acá, las vacunas, los secuestros, los asesinatos, sigue siendo un tema complicado. El tema de la sostenibilidad fiscal, que la gente lo ve como algo lejano, nos afecta a todos. Es cierto que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por corregir temas de sostenibilidad fiscal, pero no alcanza. Y hay que llegar a consensos que nos permitan encontrar una viabilidad para el país. Y otro tema en el que urge un consenso es el de la seguridad social. Si no hay un consenso en materia de la sostenibilidad de la seguridad social, créame que más pronto de lo que creemos vamos a tener ahí una crisis muy profunda, muy profunda. Creo que al Ecuador decirle no por distintos motivos a esta consulta, unos lo harán por Noboa, otros lo harán porque están convencidos de que la Constitución de Montecristi está bien, otros lo harán por miedos, ¿no? Por el motivo que sea o por los motivos que sean, nos perdemos la oportunidad de llegar a un gran evento en donde lo ideal para mí habría sido intentar encontrar consensos. Por ejemplo, está Verónica en el panel, la escucho con frecuencia, la sigo, sé que discrepamos en esto, pero creo que gente como Verónica y gente como yo, o sea, que vemos las cosas distintas en el país, tenemos que consensuar en algunas cosas. Y creo que una constituyente habría sido una oportunidad para consensuar. Creo que muchos
le tienen miedo a la polarización actual del país, que además es mundial. Creo que muchos le tienen miedo a algunos claros rasgos autoritarios del presidente Noboa, pero para ser sincero, yo más miedo le tengo a la circunstancia que te acabo de describir, que es Sí. La inmovilidad frente al problema del crimen organizado activamente buscando controlar el Estado. Pero Carlos Andrés, digamos, si hoy el pueblo decide que no, le dice que no a las 4 preguntas, yo no lo veo con mi movilidad. ¿Qué más movilidad que haber ido a las urnas? ¿Sí? Y lo que están diciendo es que no lo ven por esa vía, no lo ven por una vía constituyente, tal vez es un proceso largo, es un proceso costoso, es un proceso riesgoso, hay un tema de derechos que puede estar en riesgo, es decir, hay muchas cosas. Eso para mí, eso es inmovilidad en el sentido de que las cosas, de que el Ecuador esencialmente hoy no le ha abierto la puerta a la posibilidad de un cambio profundo. Si es que venían cambios profundos que le hacían bien al país, los costos estaban más que justificados. Riesgos hay, por supuesto. ¿Qué proceso de cambio profundo no tiene riesgos? O sea, ¿y qué más arriesgado que quedarnos en donde estamos? Creo que si tú quieres, el miedo o creo que había mucho de miedo en el voto por el no, ¿no? Había mucho de miedo a que se consolide o que se empuje algún otro proyecto autoritario, había mucho de miedo, como se ha mencionado aquí, a que se pierdan derechos, pero realmente la discusión de los cambios giraba más en torno a temas de seguridad y a temas económicos que a mí sí me parecen vitales e indispensables en el contexto actual. Insisto, yo nunca enfoqué el tema de la constituyente como la boya de salvación, creo que nada es la boya de salvación del Ecuador. Insisto en que un conjunto de medidas en la dirección correcta en un tiempo largo van a significar empezar a salir de los problemas graves que tenemos. Eso no pasa solo por cambios constitucionales, eso pasa por muchísimas cosas que no solo además dependen de un presidente o de un gobierno, también dependen de una sociedad. Así es. Y me parece que no lo entendemos como país. Y por eso me apena el no. Por eso me apena que no le abramos la puerta a una posibilidad de consenso y no le abramos la puerta a la discusión de cambios profundos. Si es que ese experimento funcionaba, podíamos votar no después. Pero hemos elegido ni siquiera abrir la puerta. Entonces, en el fondo, por la razón que sea, y esto habrá que madurarlo y entenderlo después, pero por la razón que sea, hemos elegido quedarnos con las cosas como están. Perfecto. Quisiera que revisemos en este momento justamente para comentarlo contigo, Carlos Andrés, y con mis otros invitados, Vero y también Javier. Pongamos por favor la lámina, cómo está en este momento con 5.066 actas escrutadas. Sí, más o menos, sí, 5.066, 5.070. Sí, dependiendo de la pregunta. Ahí está. Sí. Ahí la tenemos. Esto gracias a Aseguradora del Sur. Vamos con los resultados. La pregunta 1, por el sí está 40.17% y por el no 59.83%. Le saca casi 20 puntos. En la segunda pregunta referente al financiamiento de los partidos políticos, el sí tiene un 42.53% y el no arriba con 47.47%. En la pregunta 3 sobre la reducción de asambleístas, 46.85 por el sí, 53.15 por el no. Y la pregunta 4, que es la pregunta que nos lleva en este momento a una mayor discusión o debate, por el sí 38.07% y por el no 61.3%. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos y que no olvides darle like y suscribirte a @OnePlusAds para recibir nuevos contenidos diarios.